Bienvenidos a su programa Geoeconomía, su mundo. Ya como una costumbre, continúen siguiéndonos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom, así como en el canal 20 de Telecable Dominicano. Estamos en más de 647 canales de Amazon Fire TV y en todas las provincias del país con 40 sistemas de cable. A nivel internacional estamos en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Asimismo contamos con las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundotv.com. Queremos aprovechar brevemente, antes de iniciar formalmente nuestro programa, y llamar la atención a nuestros alcaldes de los distintos ayuntamientos del país y principalmente a la del Distrito Nacional, nuestra distinguida Carolina Mejía, para que por favor inicien unos programas de ruedas de prensa mensual o bimensual, donde hablen sobre la situación que atraviesan sus municipios, sobre las afectaciones de la movilidad, sobre las afectaciones que produce en los ciudadanos la recogida de basura, por así decirlo, cómo van los asuntos para los desagües de aguas negras, de las lluvias, de la poda, del uso de suelo y manejo, cómo va la coordinación interinstitucional con las demás instituciones públicas y privadas para garantizar los buenos servicios. Esta exhortación para los alcaldes es importante para que tengan un contacto directo con sus municipios. Carolina, por favor, eres la cabeza y tienes un gran futuro. Para continuar, hoy contamos con la presencia de nuestro equipo fundamental hoy, coordinado y responsable de Pedro Álvarez, Maridalia, ¿cómo estás? Y Luis Humberto Vargas, nuestro coordinador general. Para continuar, Pedro, tienes la introducción a el programa de hoy. Bien, buenos días a todos. Gracias por sintonizarnos y estar con nosotros, como todos los sábados. Hoy tendremos un programa muy interesante en donde debatiremos un tema que es de preocupación para todo el mundo, y es el sistema de pensiones. Sistema de pensiones que lo hemos confrontado como capitalización versus repartos. Ha habido una discusión en diferentes países de Latinoamérica en donde se está cuestionando seriamente el actual sistema de capitalización y se quiere volver al antiguo sistema de reparto. Tendremos la presencia de dos reconocidos economistas que nos van a tratar este tema, Hernán Minier y Luis Ortega Rincón, que esperamos que sea esclarecedor para todos nosotros, que estamos siempre con la disyuntiva de qué va a pasar con nosotros cuando lleguemos a la edad de pensión. Eso nos va a tocar a todos los dominicanos. Bien, entonces también, como siempre, tendremos lo que es las voces de la frontera con Rubén Villalona, el Chío, y José Luis Fernández, quienes nos van a dar una panorámica de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra frontera con nuestros vecinos de la República de Haití. Bien, también contamos como siempre con José Luis Kepis, es la voz desde los Estados Unidos, y iniciaremos hoy el programa analizando los temas de coyuntura nacional. Bueno, ya empezamos con la intervención de nuestro querido colega
Luis Guzmán. Sí. Yo diría que habría que presentar una serie de propuestas concretas que van en la línea de la transparencia y la incorporación de la población a las actividades, los proyectos, programas y los objetivos de los ayuntamientos, no solamente del principal aquí, del Distrito Nacional. Entre otras cosas, por ejemplo, las reuniones, hay que levantar un acta, sobre todo de los regidores, y un acta también del consejo directivo del propio ayuntamiento. Eso hay que transmitirlo públicamente, no de que no solamente en el portal, sino que se creen los medios de comunicación factibles. Otra cosa, hay que crear una veeduría, pero no una veeduría como se hace a dedo. No, una veeduría que sea establecida legalmente con representación de parte de las instituciones, agrupaciones populares, barriales y, ¿por qué no?, también corporativas, porque aquí hay unos nombres, unas personas muy distinguidas que siempre se están sacrificando por el país. Mira, por favor, no te sacrifiques por el país. No te sacrifiques, deja esto tranquilo, dedícate a tus negocios. No te sacrifiques. Ahora, que tenga el derecho de participar, está bien. Otra cuestión también que hay que reconocer, que mientras aquí no haya sanciones a los funcionarios por no entregar la información a tiempo, y hay una ley de acceso a la información pública que debe ser reformada, aquí hay que sancionar el que no entregue la bendita información, el que no entregue el informe, el que no entregue el estudio. Por ejemplo, en la anterior gestión del Ministerio de Energía y Minas, había un viceministro ahí que se dio el lujo de apropiar, secuestrar, oigan bien, las informaciones y no las quiso entregar, y no importaba que se le dijera que entregara la información. ¿Por qué? Porque él estaba interesado en esa información. Entonces, pero ven acá, hay como que un funcionario puede oponerse a una ley y a rajatabla, sencillamente decir que no la va a entregar, cuando es una información pública. No, hombre, no. Bueno, Maridalia. Bueno, perdón, quizás. Welcome back. Ay, qué malo, eso es bullying. Bueno, yo me voy a unir a este segmento con un tema que he escuchado mucho y que creo también lo pienso así, que es con relación al deterioro de los servicios públicos, señores. Este es un llamado a todas las personas que ocupan un puesto, no importa quizás digamos el nivel jerárquico que ocupen en las instituciones, pero hay que responsabilizar a las personas que toman decisiones, a las personas que el presidente pues puso en sus manos la responsabilidad de guiar alguna institución pública. Señores, miren, ha costado mucho tiempo y dinero nosotros poder avanzar, porque hemos avanzado con relación a la calidad de los servicios públicos, pero hemos visto que en los últimos 3 años los servicios públicos se han deteriorado muchísimo. Y señores, ustedes no saben lo que significa tener servicios públicos eficientes y de calidad. Eso inclusive ahorra tiempo, dinero a las personas que viven en las zonas rurales del país, que muchísimas veces tienen que venir inclusive a la ciudad para requerir de un servicio público porque no le pueden tomar la llamada, porque no le pueden asistir a un servidor público, ya sea respondiendo un correo, ya sea respondiendo una llamada. Entonces estamos llamados y estamos trabajando por un tema de república digital y por un tema de modernización de los servicios públicos, y entonces lo que estamos viendo es el efecto contrario. Entonces, si bien hemos avanzado, no dejemos perder, señores. Continuidad de Estado es justamente eso, y eso es una decisión, es una responsabilidad que recae sobre la cabeza de todas las personas que toman decisiones en este país y los servidores públicos desde cualquiera de las instancias que estén sirviendo. Señores, servir es una responsabilidad, y eso que no se pierda, por favor, en República Dominicana, porque últimamente es un desahogo nacional que se está viendo con el tema de los servicios públicos. Bien, totalmente de acuerdo. En la misma línea que Luis Humberto. Creo que tenemos que la llamada de... ¿A las 15? ¿Son las 11? No, a las 10. A las 9:10. Que... bueno, pero estamos esperándola. Ya, Sí. ya la tenemos, Edgar. Ok. Entonces, pero para continuar en esa misma línea, en lo que nuestros compañeros de la frontera se comunican con nosotros, voy... Aquí lo tenemos. Ya está en el aire.
Ok. Está bien. Bien. Estoy de acuerdo contigo, Luis Humberto Vargas, en el sentido de que sí, tiene que hacerse, las instituciones tienen que ser más transparentes. Las informaciones tienen que estar fluyendo con más y tener un sistema que uno no tenga que recurrir a una solicitud de un dato, existiendo la posibilidad de suministrarle una base de datos al usuario. Entonces, hay una empleomanía dedicada para el tema de transparencia y al final, ¿cuál es el resultado? El resultado es que tenemos hoy menos datos o que hay que solicitarlo y esperar un periodo de tiempo para obtener esa información. Sí, y eso es parte del deterioro de los servicios públicos. Eso es increíble cuando estamos llamados a avanzar, Pedro. Sí. Entonces, el refuerzo a eso y también el tema de las sanciones que Luis nos ha expresado. Seguimos esperando, Edgar. Cuando usted José Luis, ¿cómo estamos? La llamada que está entrando. Ah, ok. ¿Aló? No está entrando por mis celulares. Bueno, eso es una situación. Eso ocurre ya. Eso es parte de los programas en vivo En vivo. Claro. que nuestro público televidente lo comprende y lo entiende. Bien. Así es. Sí. Adelante. Buenas. Gio, Buenas. buenos días. Desde la frontera de Dajabón, la voz de la frontera, para Geoeconomía, su mundo. Mucha lluvia por aquí, por Dajabón y por la frontera. Grandes aguaceros de la tarde. Río Masacre, cauda. Pero precisamente, No se está oyendo. el río Masacre, que anteriormente Gio, se te está escuchando en forma intermitente. Por favor, ponte en un sitio donde se te pueda escuchar bien. Sí. Gio. Quizás como está lloviendo, la cobertura aquí es malísima. el río Masacre ha aumentado su caudal por las grandes lluvias que han caído en Dajabón. Yeah. Y precisamente el Rivier Masacre, llamado por los franceses, y que los mapas antiguos aparecen como Río Taxaboncomichi, que era un nombre de un quintanaíto en el cacicado de Marién, de aquí, de la plaza indígena de Chacuey. El río Masacre, en su caudal, en sus 55 kilómetros, y que nace en el pico del Gallo, en el municipio de Loma Cabrera, ha tenido grandes impactos que se reflejan en crisis periódicas. Hablaremos hoy de esas crisis que se producen, que afectan su caudal. Por una parte, los grandes empresarios de la ferretería de Dajabón, de Buenamende, someten al río Masacre a que sus arenas, sus gravas, son destruidas, son eminentemente, lo llevan al río Masacre a perder todo lo que es su arena y todo lo que es su grava. Grandes camiones están devastando el Masacre. Pero además de eso, hay una serie de afectaciones que se dan en el río Masacre porque vierten una serie de afectación ambiental, como sucede precisamente en el matadero de Dajabón, donde vierten todos los desechos, toda esta digamos, líquidos, toda esa afectación que va hacia el río Masacre y donde corre a través de un canal y se vierte en el río Masacre, que ha producido una crisis entre los que manejan el matadero y los habitantes de ese sector, de ese barrio. Pero así mismo, no hace tiempo que desde aquí se estaba construyendo un canal para vertir la lluvia, el agua del Masacre
hacia Haití, que nos hace grandes tareas. Esto trae una crisis entre República Dominicana y Haití. Pero también otra de las grandes crisis que hay en el río Masacre es que cuando hay una crisis de agua, cuando no llueve tanto, cuando viene con jabón, hay una crisis, hay una divergencia entre los arroceros de jabón y los productores de Haití. Y eso trae como consecuencia grandes crisis. Pero además, el río Masacre, hacia la laguna de Saladillo, en su caudal, también, ahí mismo, y que vierte sus aguas y sigue rodando hacia la bahía de Manzanillo, hay también unos conflictos que se dan entre los pescadores de Haití que vienen por el río Masacre y llegan a la laguna de Saladillo, y ahí entre los pescadores y los pescadores haitianos, utilizados como vías del río, se dan una crisis. Bueno. Es decir, el río Masacre es de crisis en crisis. Pero en Lomas de Cabrera, en el mismo municipio de Lomas, algo inaudito. En la dirección de frontera se dictó todo lo que es la piedra del balneario de Lomas de Cabrera. Bien, Cheo. Y esto trajo como consecuencia una crisis entre los ausentes de Lomas de Cabrera que viven en la capital en Santiago y entre la dirección de frontera y también la municipalidad. Bien, Cheo. Gracias, Rubén Darío Villalona Chío desde la frontera por tus importantes observaciones. Chío, gracias. Gracias, Chío. Contamos contigo para el próximo sábado. Solo en una provincia de se permite eso. ¿En qué parte del mundo se permite eso? Entonces que corten de aquí. Que el río Masacre Sí, corte ya. de conflicto. Cogió 10 minutos. Cheo, muchísimas gracias por tus aportaciones. Esperamos tenerte de vuelta este sábado. Estamos esperando también la llamada de José Luis Fernández, el comunicador, nuestro colega comunicador desde la frontera. No sé si ya lo tenemos en línea. José Luis, ¿nos escucha? Pero qué buenas observaciones y eso, Chío, para que medio ambiente tome en consideración de forma responsable. Porque cómo es que se está gestionando nuestro territorio, el uso de suelo, el manejo, y no hay tan como dolientes institucionales. Así es. El actual ministro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es una persona muy reconocida, siempre ha estado defendiendo las mejores causas del país y hay un reconocimiento público de su alto nivel profesional. Pero lamentablemente, yo no sé cuáles son las razones, pero hay muchas observaciones críticas, muchas denuncias de que el ministerio no cumple con sus funciones, no cumple con sus tareas, no cumple con el compromiso que tiene el ministerio de defender los recursos naturales. Y eso se observa claramente, no solamente en la frontera, sino en todo el país. Tendrá recursos económicos. Pero que no es cuestión y de de recursos. personal No es cuestión de que recursos. llame la Es que no atención. de recursos. Es sencillamente que tiene que ponerse al frente o hacer la denuncia o sencillamente, si él no puede ejercer su función, que renuncie. Claro. Vamos a hablar claro. Y esa cultura, porque el que no puede, sencillamente que renuncie, claro, pero no me esté diciendo una cosa y haciendo otra. Claro, y esa cultura de renunciar, eso tiene que llegar a la República Dominicana. El hecho de que sea un buen profesional, y no estoy hablando de un funcionario en específico, no significa que usted sea un buen gerente, un buen gestor. Aquí tiene que llegar la cultura de que si usted inmediatamente no puede cumplir con sus funciones, que renuncie, señor, y queda bien. Porque si usted tiene tantos años siendo un buen profesional, no acepte un cargo que le quede grande, no, señores. Y no es cuestión de recursos, y sí es cierto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es uno de los que menor participación tiene o asignación presupuestaria tiene con relación a inversión pública. Pero aquí hay muchísimos sectores que se ha demostrado que no es cuestión de dinero, es cuestión de gerencia.
Y es cuestión de fiscalización y de regulación, señores. Porque aquí leyes hay con relación a lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Es que no se cumple, es que no hay como un ente, un doliente. Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, don Luis. Aquí tiene que llegar algún día la cultura de que si usted entiende que no está haciendo la cosa bien, renuncie, señores. Que eso es acelerante. No solamente se renuncia por no estarlo haciendo bien, sino también si no reciben el apoyo y que demuestre que está solicitando el apoyo y los contactos interinstitucionales y los procedimientos que le faculta la ley de medio ambiente para someter a todos aquellos y hacer un llamado que están haciéndole un daño al territorio, a la población, al medio ambiente, a los recursos naturales. Y hay que saber que es una responsabilidad también del gobierno. Sí, más de la presidencia, que es el poder ejecutivo. Claro. Si un ministro no cumple, pues está en su pleno derecho el presidente de sustituirlo, porque aquí hay muchos profesionales, incluyendo dentro de la misma, dentro del mismo PRM. O sea, no crea que hay que buscarlo afuera, ahí hay gente que puede cumplir con sus funciones. Pero el presidente es que habla por todo. Yo no he escuchado a un ministro que haga así mismo, como estamos solicitando, que los responsables hablen, que hagan ruedas de prensa sobre su situación. Pero el presidente que está en todo. No. Y entonces. Y desafortunadamente, porque fíjense, con el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, cómo el presidente ha tenido que asumir un rol que no le corresponde, que es al ministro del Interior que le corresponde. Y entonces incluso se ve un pobre desempeño del ministro del Interior, que hasta lo están dejando de invitar a reuniones donde se discuten asuntos de seguridad ciudadana. Y usted dice, pero ¿por qué no renuncia o por qué no le piden la renuncia? ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el grave inconveniente, porque él no pone a disposición su puesto. También que sería una medida intermedia, claro, para tratar de salvar un poquito la cara. Y que quede claro, señores, ya basta de decir que hay buenas intenciones. O sea, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces no basta con tener un presidente que está lleno de buenas intenciones, señor. El presidente, el gobierno es todas las personas que ocupan una función pública, independientemente de cualquier cosa. No sabemos que es así. Entonces ya basta de buenas intenciones. El presidente está inaugurando una oficina de salud pública allí. Entonces, no, las cosas que sí tienen un efecto acelerador sobre el crecimiento y el desarrollo sostenible de República Dominicana, esas son las cosas que hay que atender. Entonces, vemos que está lleno de buenas intenciones, pero antes de la pausa que tenemos que tener, porque ya es tiempo, solamente hay que decir que nosotros no demandamos otra cosa que no sea el sentido, el objetivo de todo Estado, de toda república, que es el bienestar de toda su población, específicamente sus clases trabajadoras. En segundo lugar, que no pedimos ni exigimos otra cosa que no sea el cumplimiento de la ley. Aquí no crea usted que está del otro lado, televidente, que uno tiene una posición rígida. Claro, es sencillamente que se cumpla la ley o que se cumpla el reglamento. Luis, y es el juramento del presidente, cumplir y hacer cumplir. Por eso que tenemos poder ejecutivo. Exacto. El poder ejecutivo es eso. Fíjate que no se le toma en cuenta al vicepresidente, que aquí se está eligiendo al vicepresidente, pero no hay tal juramento. Eso es una deficiencia que los mismos juristas, los expertos en derecho constitucional, debieran revisar sus estudios y las maestrías que hay aquí y doctorados debieran de revisar esa consistencia. Pero no quiero meterme ahí. Vamos a... ¿verdad? Yo te sugiero que dé una... ya bueno. lo tenemos en el aire. Está bien. Bueno. José Luis Fernández con nosotros. José Luis, ¿cómo te sientes? Desde la frontera. Sí. Continuamos con la voz de la frontera. Voces de la frontera. José Luis, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Qué bueno. Dinos, ¿cómo está la situación en la frontera? Bueno, hasta ahora con días bastante lluviosos. Tenemos 2 días de manera consecutiva cayendo tremendo aguacero aquí, acompañado de fuertes vientos. Pero nada, damos los buenos días a los amigos televidentes y a ese formidable equipo que produce y conduce Geoeconomía por este canal Su Mundo para el país y el mundo. Bien, hace 2 días
los helicópteros, aviones y tropas de infantería de la Fuerza Aérea Dominicana, encabezada por su comandante Carlos Pedrillet, colmaron la ciudad fronteriza de Dajabón. Todo ello a través de la denominada Operación Alistamiento. La acción del ejercicio de la FA se realizó también en Montecristi. Aquí por igual se anunció que sería realizado en Barahona. Lo trascendente de este aparataje es que tiene lugar cuando por 3 ocasiones las operaciones del Parque Internacional Industrial Codevi se han visto paralizados por incidentes ya entre trabajadores, ya con superiores y los supervisores y la Policía de Haití, dejando estos conflictos algunos trabajadores heridos y otros muertos. Decimos esto porque de una de las cláusulas o escritos que se le plantean a los inversionistas que se va a instalar en Codevi, se le garantiza la total seguridad dentro del recinto laboral, ya que los mismos se dedican a la confección, producción de ropa y otras vestimentas para la exportación. Por debido a la capacidad aérea demostrada por la Fuerza Aérea Dominicana desde el aire, participaron 4 aviones Tucanos, 7 helicópteros marca Huey de combate y personal de infantería, tanto los ciudadanos haitianos residentes en Guanamén como, imagínense, los residentes aquí en Dajabón quedaron pasmados por el zumbido de los motores de aviones y helicópteros. Nosotros creemos que la actividad de la Fuerza Aérea buscó dar un espaldarazo al ejecutivo de Codevi, pues con la asistencia de la Plana Mayor y todas las autoridades civiles de aquí de Dajabón, encabezada, reitero, por su comandante Carlos Pedrillet, que buscaban causar determinados impactos de demostración de fuerza y además de alerta ante posibles conflictos que se salieran fuera del parque del Codevi, además también la misma ciudad de Dajabón. Nosotros pensamos como propuesta que aunque se anunció la ocurrencia del ejercicio, porque se decía que este proceso de alistamiento es un ejercicio de la Fuerza Aérea, se deben de capturar todos los medios y plataformas digitales análogas e impresas, los cuales son una especie de puente de transmisión de informaciones ante los públicos. Prácticamente, aún con algunos avisos, la gente estuvo en vilo y ya ustedes sabrán lo que aquí en la frontera se produce cuando los ciudadanos ven una cantidad enorme y sobre todo el cabello de aparatos voladores como helicópteros y aviones en su ciudad, zumbando los cielos a diestra y siniestra. De todas maneras, la actividad concluyó el pasado jueves, como a eso de las 4 de la tarde, y parece ser que los objetivos que ellos buscaban lo lograron, que fue en términos psicológicos. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Pasen todos ustedes y los televidentes, buenos días, muchas gracias. ¿Te hago una pregunta? No, te agradecemos infinitamente tu participación y esperamos tenerte de vuelta el próximo sábado. Señores, muchas gracias a ustedes. Ya escuchamos lo de las voces de la frontera y vamos a, dentro de algunos minutos, comunicarnos con José Luis Kepi para tener un enfoque, una panorámica de lo que está ocurriendo a nivel de los Estados Unidos. Muchas cosas interesantes están ocurriendo. Incluso hay algo que se puede ir adelantando, que es algo que lo vamos a cuestionar, y es sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia. A ver qué nos dice sobre la eliminación de la famosa discriminación positiva. Bueno. Eso sería interesante escuchar eso y otro tema con él. Luis. No, yo creo que hay una situación en Estados Unidos bastante crítica que está relacionada no solamente con la
la guerra entre Rusia y Ucrania, sino cada vez más se sigue escalando esta guerra. Ya se está hablando de misiles que se pueden lanzar a más de 300 kilómetros, a una distancia de más de 300 kilómetros, lo cual era una especie de límite. Entonces hay que prepararse para lo peor. Y son Que lo sepa la opinión pública dominicana. Y que sepamos que todavía en el país no se ha discutido cuál es la posición que nosotros vamos a tener como República Dominicana. O sea que no quiero en modo alguno alarmar, pero antes de que vengan estas voces, que después que se dice el león, o el lobo, mejor dicho, cuando ya lo tenemos el lobo, ¿verdad? Eso también tenemos un ejemplo cercano que es sobre la situación haitiana. Estuve diciendo, el lobo. Mira, hace 30 años aquí se hicieron actividades, foro público, seminarios, diciendo que había que tratar de manera profunda el caso haitiano. Y nunca se quiso, nunca se quiso tratar. Y todavía llevamos más de 30 años, 40 años, porque fue a finales a los años 80. Oye bien, y todavía seguimos con sorprendiéndonos de que esta situación ahí, por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano, que las parturientas, pero venga acá, y usted no sabe que esas parturientas son mujeres de trabajadores de la construcción. Mujeres haitianas, o es que ustedes no saben que esas mujeres parturientas son dominicanas de origen haitiano, o es que ustedes no saben que hay una mafia para traer mujeres embarazadas de Haití a República Dominicana. ¿Y cómo es que hoy aparecen en un programa diciendo sorprendidos con lo que está pasando? Ajá. Y es que esos trabajadores que son indocumentados de la construcción no tienen derecho a tener una pareja. Entonces, ¿quiénes son que la van a tener? ¿Quiénes son? Que lo digan. Esto es una cosa absurda. Y da lástima que un colegio que ha estado defendiendo las mejores causas se preste a una campaña anti-haitiana. Oigan bien, anti-haitiana. Cuando su misión y su derecho es defender lo de la salud. Bien, ya tenemos a nuestro... a José Luis Kepi desde Estados Unidos. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Es un honor tenerte de vuelta. Sí, ¿puedo empezar? Sí, arranca, estamos esperándote. Ok. Estamos esperándote para hacerte otra pregunta. Ok. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia de este programa que sábado tras sábado sigue de cerca los temas que aquí se ventilan. Empezamos nuestra acostumbrada panorámica de las noticias más importantes que nos impactan como hispanos y emigrantes en este país. La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro golpe a la administración Biden y de paso a decenas de millones de estudiantes universitarios ayer viernes, al fallar en contra de la propuesta, de una de las propuestas de campaña del presidente Biden, de anular parcialmente los préstamos estudiantiles a los jóvenes estudiantes universitarios. El fallo del alto tribunal perjudica especialmente a los estudiantes con menos recursos, en su mayor parte, hispanos y afroamericanos. Según los togados de la Corte Suprema, el mandatario estadounidense no cuenta con la autoridad para implementar este plan valorado en unos $400 billones para perdonar la deuda estudiantil. 400 mil millones. El gobierno de Joe Biden decidió, basándose en una provisión de una ley aprobada tras el 11 de septiembre del 2001, con el nombre de Heroes, o Héroes, en español, conceder $10,000 de condonación de deuda de forma generalizada. La cifra podía ascender hasta unos $20,000 para los beneficiarios de la beca llamada Pell, un extendido programa federal con préstamos del Departamento de Educación, del que se benefician aquellos que tuviesen ganancias de $125,000 a $200,000 anuales. La medida
suponía la condonación de unos 400 billones de dólares, como dije anteriormente. Para Biden era uno de los argumentos centrales en la búsqueda del voto joven para su campaña de reelección del 2024. La condonación de la deuda hubiera alcanzado unos 40 millones de jóvenes o personas o adultos universitarios quienes se hubiesen beneficiado del plan. La mitad de los mismos calificarían para borrarles sus balances de los préstamos. El pago de los mismos todavía continúa pausado con motivo de la llamada pausa dada por la pandemia, pero han de resumirse este próximo otoño. El voto para eliminar el plan de la cancelación de la deuda se dio siguiendo la línea ideológica de unos 6 a favor y 3 en contra. Y fue el honorable juez John G. Roberts quien dictaminó el fallo de la mayoría conservadora. Molesto por la decisión, el presidente Biden criticó a la bancada republicana refiriéndose a la hipocresía de los políticos republicanos quienes no tuvieron ningún reparo en concederle millones de dólares en préstamos como resultado de la pandemia a negocios, muchos de los cuales se beneficiaron y beneficiaron a los mismos congresistas, préstamos que fueron también perdonados, indicó el mandatario, y que recientes reportes de auditoría ya han indicado que hubo inclusive manejo irregular por exceso de 200 billones de dólares. Le recuerdo a la audiencia que desde 1980 el costo total de la educación universitaria en los Estados Unidos, es decir, de las universidades públicas y también el de las privadas de 4 años, se ha triplicado, incluso teniendo en cuenta la inflación. Las becas llamadas Pell llegaron a cubrir casi el 80% del costo de un título de una universidad pública de 4 años para estudiantes de familias trabajadoras, pero ahora solo cubren 1/3. Esto ha dejado a muchos estudiantes de bajos y medianos ingresos sin otra opción que pedir un préstamo si quieren obtener un título universitario en un país donde las matrículas, tanto de las universidades públicas como de las privadas, son mucho más caras que en el resto de los países desarrollados. Aunque al momento no tenemos un estudio que indique el porcentaje de latinos y de jóvenes dominicanos que se verán afectados por este revés, la Casa Blanca recientemente indicó que la vertiginosa deuda acumulada de los préstamos estudiantiles federales, es decir, de 1.6 billones de dólares, y que sigue en aumento para más de 4 o 5 millones de prestatarios, representa una carga importante para la clase media estadounidense, específicamente para quienes luchan contra los elevados pagos mensuales y los saldos crecientes que les dificultan independizarse, casarse, comprar una primera casa, acumular riqueza, ahorrar dinero para la jubilación y hasta para comenzar pequeñas empresas. De igual manera, esa misma Corte Suprema aceptó un segundo revés judicial el día jueves, cuando la supermayoría conservadora del máximo tribunal, de 6 jueces contra 3 también, decidió eliminar la cláusula de la discriminación positiva en el acceso a la universidad en virtud del grupo étnico de los aspirantes. Que avanzando, es una pregunta. Según los delegados de la Corte Suprema, la Constitución prohíbe... Ajá. No, pero en ese mismo punto queríamos preguntarte, bueno, Luis Guzmán quería hacerte una pregunta, vamos a...
Sí, José Luis, quizás el presidente Biden ha hecho esa solicitud de condonación en un momento quizás inoportuno, porque se vería que más que la situación que atraviesan los estudiantes para poder pagar la deuda, como una compra de votos para una cuestión populista, clientelar, para las próximas elecciones. No obstante, habría que buscarle la vuelta para darle facilidades para los pagos y reducción de los intereses, etcétera. ¿Qué tú crees al respecto, José Luis? Bueno, como dije al principio, esto fue una oferta de campaña electoral de parte del ahora presidente Biden. Él lo había dicho desde su campaña electoral antes de asumir la presidencia, que eso iba a ser uno de los tópicos o renglones en los cuales se habría de basar su presidencia. En la cancelación, él primero habló de la cancelación total de la deuda, pero cuando llegó al poder, la oposición republicana feroz a la que visitó, por lo que lo recibió, él cambió y dijo, bueno, la reduciré de 10,000 a 20,000. Pero es evidente, José Luis, es evidente que esa promesa de campaña se puede ver una clientelar, populista. No porque haya sido una promesa, pero es una promesa que estamos hablando de cuánto, de más de 400 billones de dólares. 400,000 millones. 400,000 millones. Es una cuestión fuerte. Son dinero de los contribuyentes de todos. Si a eso nos vamos, también los republicanos hicieron su promesa de bajar los impuestos, inclusive a la clase más pudiente, no a la clase trabajadora, sino hacia los negocios y hacia el renglón de la población que ganaba más de $500,000. O sea que populismo de un lado y también en un momento en donde la nación no se ha recuperado totalmente de la crisis del 2008. Bien, Kepi, tengo una pregunta por partida doble. La discriminación positiva, ¿en qué nos afecta a nosotros los dominicanos? Y quiero saber tu opinión en particular sobre esa decisión de la Suprema Corte. Bueno, en este sentido, como yo había empezado a hablar, indicar, según ellos, basaron su opinión en que esto favorecía de manera arbitraria a estudiantes de grupos minoritarios. Ellos, con el tiempo, veremos los efectos bastante nocivos, puesto que les evitará el ingreso a ciertas universidades élites a los jóvenes estudiantes provenientes de las minorías, en este caso hispanos y afroamericanos. Yo no sé si ustedes saben, pero si tú tienes un familiar que fue exalumno de Harvard o de Yale, si tú eres atleta, o si tú tienes un familiar que dio unos millones a Harvard, a Yale, bueno, a ti se te da una postura, una posición de ventaja, de lujo para ser admitido. O sea, que se te dan más puntos en la consideración para ser admitido. Si tú eres atleta también. Entonces la pregunta es, ¿por qué se reconoció solamente el hecho de racial y no el hecho de que si tú tuviste un familiar, si tú diste dinero o si tú eres atleta? ¿Por qué no consideramos esos otros tres acápites también para erradicar la discriminación positiva? Porque esto definitivamente es discriminación positiva. Eso no se hizo. Eso no se hizo. Y esto, creo que por el tiempo, abre la puerta de que en un futuro
casi inmediato se nos cierran las puertas de acceso a ciertos trabajos, porque ya ellos no tendrán la presión judicial de adherirse a los dictámenes de la acción afirmativa. Es decir, que en áreas donde anteriormente, en los últimos 50 años, pudimos empezar a trabajar en ciertos trabajos, habrá de sernos negados, puesto que a esa dirección es que marchamos. Bueno, pues nada, ya el tiempo se nos ha ido. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Eso último que dijiste es bastante cierto. O sea, los fundamentos sobre lo cual la Suprema Corte dictó su sentencia pueden llevar a un cierto nivel de contradicción, porque se tomaron en cuenta unos aspectos y otros no. Otros no, exactamente. Sí, entonces eso sí es interesante, porque se deja ver como un sesgo en la decisión. No hubo la calificación, definitivamente. José Luis, la calificación de los talentos, independiente si es de bajo recurso, mediano o alto, sino que tengan buena calificación y talento y disposición para los estudios, que debe de considerarse. Esos son renglones que definitivamente se toman, pero también hay que tomar el renglón racial, que es lo que ellos quieren eliminar para favorecer solamente a un sector poblacional, en este caso, anglo. Bueno, José Luis, queremos darte las gracias por tu participación y esperamos tenerte de vuelta el próximo sábado. Un abrazo desde aquí. Gracias. Igualmente, pasen un buen sábado a cada uno de ustedes. Hasta luego. Gracias. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, ya vamos a entrar a lo que es el tema principal: capitalización versus reparto. Y para ello vamos a tener a los reconocidos economistas Hernán Minier y Luis Ortega Rincón, que nos van a acompañar a partir de la próxima hora. Bienvenidos a este programa. Un saludo. Bueno, saludo cordial, afectuoso para todos ustedes, para toda la teleaudiencia de este programa y también de este canal. Y decirles, bueno, que nuevamente estamos por aquí Y te agradecemos tu presencia. para poder contestar las preguntas, las inquietudes que tengan. Pero ante todo quiero que me den unos mínimos segundos, ni siquiera minutos, porque quiero pues aprovechar este medio, como se dice, este medio televisivo, para nuevamente invitarlos a que el 18 de julio del año 2023, este año, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, nos acompañen en el Paraninfu de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a celebrar el primer Congreso de Economía Dominicana. Una Qué bueno. actividad. Yo no sé por qué mucha gente me dice, van a cobrar por eso. Yo entiendo que... ¿Qué económicos son los Exactamente. Yo entiendo que muchas veces por cuestiones de costo, un ejemplo, cuando se va a un resort, un sitio así, hay que cobrar. Pero no, la entrada es completamente gratis y libre. Claro, hay una X cantidad de asientos, de comodidades, pero es todo el día. Usted va al día en que se sienta más cómodo o con la programación. Y si quiere, pues, tirarse el congreso entero, pues se puede tirar el congreso entero. Y vamos a ver cómo le podemos buscar unas picaderitas, unos refrigerios. Y los esperamos el día 18 de julio, que es el día también del economista en la República Dominicana. ¿Qué día de la semana que hay? Martes, creo que cae. Martes, sí. muy bien, excelente. Bien, ¿con quién comenzamos? Ortega, ¿qué le parece si arrancamos con este tema? Muy interesante, porque todos vamos a tener que vernos afectados en algún momento de nuestra vida con la decisión de que qué va a pasar cuando lleguemos a la vejez. ¿Vamos a recibir algún tipo de recompensa o va a ser una recompensa pírrica o satisfactoria? ¿Vamos a poder cubrir nuestras necesidades? ¿Qué es mejor? ¿Qué sería mejor? ¿El sistema como estaba antes o como está ahora de capitalización? Háblenos sobre eso, por favor. Gracias. Antes que nada quiero dar las gracias a todo el equipo de Geoeconomía por
abrirme el espacio junto al señor Miniel para conversar sobre tan interesante tema. Y efectivamente lo que tú has dicho, Pedro, sitúa el tema en una gran polémica de décadas. Y parece que debe ser así, polémico, el tema en sí es polémico, porque el propio título que lleva la política pública vinculada a la previsión, o sea, a todo el aspecto de la jubilación y la pensión, habla de un espacio social en que debe ser tratado, desde una perspectiva social. De ahí que el hecho de plantearse la dicotomía de reparto o capitalización ya plantea una entrada polémica. Y así ha sido a lo largo de 4 a 5 décadas en toda América Latina, porque plantea inclusive la forma en que se debe de distribuir el producto, la riqueza que se genera en las economías, tomando en consideración los ciclos de vida de la persona por el tema que nos estamos refiriendo, de la jubilación y de las pensiones. Y eso siempre va a ser polémico en una economía capitalista, una economía de mercado, que introduce otra modalidad para repartir desde una perspectiva de equidad los valores que van generando los productos y servicios que se generan en la economía a lo largo de los años. Por eso en República Dominicana, cuando se planteó y se introdujo un proyecto de ley al Congreso Nacional para introducir la modalidad de capitalización individual, vale decir, aquella que se inclina a que los fondos se acumulen y se consideren como ahorros personales, para lo cual se abre una cuenta personal y en donde se delega el Estado la gestión de esos fondos en el sector privado, fundamentalmente en el sector financiero. Crea una determinada situación que vamos a ver más adelante en el diálogo que vamos a tener. Las bondades de uno y otro podría hacer que en ambos haya bondades. Siempre hay algo de Siempre. bueno en todo. Y las posibles distorsiones, o entre comillas, maldades, que aunque no sean intencionales, pueden surgir en uno u en otro. Por lo que plantea la disyuntiva en cualquier sociedad, y la dominicana no puede estar excluida, de poder decidir, y decidir tomando en consideración determinada posición ética, porque no se puede decidir en el vacío. Podríamos llegar a un espacio también moral, pero ahí se hace mucho más polémica. Podemos quedar en la parte ética desde una ética social. Y esa decisión por el mismo tema que es y los objetivos estratégicos que se plantea el tema, que es lo que dicen todos los planes en todas las partes, que es mejorar la calidad de vida de la persona durante todo el ciclo de su vida, nos sitúa entonces en un punto neutro, en que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Ahora, ¿cómo lograr eso? Es lo que plantea entonces la polémica de cómo alcanzarlo. Okay. En República Dominicana, cuando se planteó el proyecto de ley del 2001 de la seguridad social, podemos recordar que la polémica llegó hasta piquete frente al Palacio para que se escucharan nuevas voces de los planteamientos de algunos de los sectores que no estaban de acuerdo con la modalidad de capitalización. Tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de la previsión social. Y podemos recordar que hubo inclusive en ese momento en que no se dio apertura, no se dio acceso a esos sectores que querían que lo escucharan nuevamente, que hasta se irrumpió una verja, etcétera, y hubo una proclama clave que se ha quedado como un eslogan a lo largo de los años. Esa misma situación de 2001 persiste aún ahora, cuando se introduce un informe bicameral de ambas cámaras del Congreso de revisión de la Ley 8701, que es la referida a la seguridad social, que por mandato del Pleno fue conocido por una comisión especial, y nos vamos a referir un poco más adelante de la composición de esa
comisión, y más que a la composición, del trabajo realizado en su parte procedimental, metodológico, además del aspecto de contenido, de los aportes que desde nuestra perspectiva tiene ese informe y algunas falencias que de nuestra perspectiva tiene ese informe. Evidentemente nuestra perspectiva no es un anclaje universal en que todos tenemos que estar de acuerdo en ello. Podemos tener diferencias a los que estamos en esta mesa, a los que nos están escuchando y aún otros que nos puedan escuchar o que le cuenten lo que nosotros conversamos en esta mesa. Bueno, entiendo yo que hay dos sistemas imperantes en el mundo. Uno que creyó ser la antítesis o la solución del otro y que en la realidad vemos que contrapone mucho al otro. Anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que antes de la Segunda Guerra Mundial, más que todo después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a aparecer lo que son los sistemas de reparto en el mundo. Aquí empieza pues a darse ese sistema con el Instituto Dominicano de Seguridad Sociales. Eso fue a partir de los años 40 o 50. Luego entonces, con la nueva apertura económica, ya este Instituto de Seguridad Social, habiendo podido jugar a media su rol en cuanto a la cobertura y protección de la seguridad social, nos viene un nuevo modelo que ya se había experimentado, se está experimentando en otros países de América Latina y de Europa, que es lo que le conocemos como la capitalización individual. ¿Por qué viene la capitalización individual? Esa era la alternativa a un nuevo sistema de seguridad social en la República Dominicana que fuera mucho más amplio, es decir, mucho más amplio, mucho más transparente y mucho más protector, lo que había dicho el compañero colega ahí. Ahora, se aprueba y se pone en práctica lo que es el sistema, estamos hablando de pensiones, de capitalización individual en la República Dominicana. Pero no tenemos ni siquiera 20 años con este sistema y ya pues adolece de una serie de debilidades que son evidentes, que han sido evidencias. Número uno, que no puede garantizar una pensión digna, a pesar de las inversiones. Es decir, el único que yo le veo favorable a lo que es el sistema de capitalización es su rapidez para colocar fondos y ponerlo a invertir y generar las utilidades que deberían ir a cada una de las cuentas de capitalización en por lo menos un 95%. Es lo único, es mi forma de decir que favorable es este sistema, porque los sistemas de reparto en ese sentido son un poco más incómodos, aunque sí pudieran en una nueva visión, en una nueva perspectiva de los mismos, a través de lo que sería la banca de inversión, que es nuestra propuesta, que se conviertan todas estas AFP, quizás acelerar ese asunto. Pero nos damos cuenta que a pesar de la rapidez en que son colocados fondos de los dinero, recursos de los fondos de pensiones, y estos capitalizan cada una de las cuentas individuales con rentabilidad, estas rentabilidades no son lo suficiente para darle una pensión mínima segura. La pensión mínima segura es aquella pensión que cuando usted se vaya a pensionar, lo que usted reciba como recurso sea igual, o si es posible, sea igual o muy mínimo al último sueldo que usted estaba ganando. Eso no lo garantiza el sistema de capitalización individual hasta el momento. Entonces, eso crea una disyuntiva, entiendo yo. Ok, tenemos, que es lo que yo le explico muchas veces a los colegas de la coalición por la seguridad digna. Ok, no queremos las AFP, no queremos esta estructura, pero ¿cuál es la alternativa? No me han podido responder. Y entiendo yo que entendemos que tenemos un sistema de capitalización que no brinda los bienestares mínimos que se necesitan, que simple y llanamente se ha
que simple y llanamente se ha convertido en una forma de capitalizar inversiones y de generar rentabilidades para un grupo, pero que esas rentabilidades no están yendo en su mayoría a la capitalización de las cuentas de los trabajadores. Por lo tanto, entiendo yo que ya se entiende de que este sistema no es el más aconsejable a nosotros, pero anteriormente teníamos un sistema que tuvimos que salir de él, que fue el sistema el sistema de reparto tipo estatal, que es el que manejó anteriormente el Instituto Dominicano de Seguridad Social. Entonces yo entiendo que no podemos seguir con pero no volvemos a poder hacia atrás. Entonces la verdadera disyuntiva que se crea en nuestro país es verdaderamente crear un sistema de seguridad social que pueda ser, número uno, público, eso nadie lo discute, número uno, público, pero que pueda invertir esos fondos de la mejor manera y que la mayoría de la rentabilidad de esos fondos vaya a cubrir la mayoría de los componentes de lo que tenga que ver con la parte de pensiones, que no simple y llanamente es la parte de pensión al asalariado. También hay un elemento que hay personas informales que merecen una pensión. También hay un elemento que hay trabajadores del campo que también merecen una pensión y que ni este sistema de pensión y ni el que estuvo anteriormente cubrían esos aspectos de las pensiones que en un nuevo sistema de seguridad social y de pensiones en nuestro país debemos de tomar en cuenta. Hernán, una pregunta, o dos preguntas en una. Hemos escuchado que han habido sistemas, ¿verdad? Que de un sistema migramos a otro para mejorar ciertas cosas. ¿Qué sistema de seguridad social y de pensiones de la región o de cualquier país que tenga características similares a República Dominicana ustedes entienden que podemos modelarlo, que podemos traer, quizás tomarlo como referencia para República Dominicana? Porque vemos que en la región también este ha sido un tema muy polémico y que se ha debatido mucho en los últimos años. Entonces, ¿qué sistema ustedes entienden a raíz de los cambios que necesita nuestro sistema actual de seguridad social y de pensiones necesitamos quizás modelar o apostar a ese sistema? Yo entiendo que el sistema costarricense de seguridad social siempre en sus años ha sido un sistema modelo, un sistema muy universal. Ciertamente en los últimos años se habla de algunas deficiencias que tiene, pero entiendo yo de que en su esencia es el mejor sistema de que deberían de aportarse pues la mayoría de las naciones en la región latinoamericana y del Caribe, porque tiene dos características. Primeramente, aplica el reparto. Número uno, aplica la universalidad en las atenciones básicas que ofrece un sistema de seguridad social, pensión y salud. Involucra mucho pues ese aporte en el reparto que tenga que tener la juventud para poder capitalizar esas pensiones. Creo que le faltarían otras cosas, pero entiendo de que es un sistema que deberíamos evaluarlo, deberíamos analizarlos, ver cuáles son sus fortalezas, ver cuáles son sus debilidades y en función de eso tratar de ir, como aquí todo el mundo habla y todos estamos de acuerdo, en donde decimos que el sistema dominicano de seguridad social, en todo su sentido, debe ser nuevamente un sistema administrado por el sector público. No es que no es un sistema público, porque no es un sistema público, pero es administrado por el sector privado, tanto por las ARS como por las AFP. Ahora, todos los que están, volvemos a la idea de que el sistema de seguridad social en la República Dominicana debe ser administrado por el sistema de seguridad pública. Pero tenemos unos entes en el medio, que si tú no le dices, no, mira, tú te vas a tener que dedicar a este nuevo sistema de seguridad a esto, no nos van a dar el paso, que son las AFP y son las ARS. Entonces, con ellas debemos saber qué vamos a hacer en un nuevo sistema de seguridad social. Pero para mí, contestando tu pregunta,
deberíamos evaluar ese sistema de seguridad social que por muchos años se ha manejado principalmente en Costa Rica. En Costa Rica. Yo quiero agregar algo sobre eso, contestando a tu pregunta también, o tratando de contestar. Sí, claro. Porque a veces uno puede acercarse a responder, pero no lo logra completamente. Y varios de los aspectos que plantea el señor Minier me sirven para la reflexión que voy a hacer. Me adhiero a él en la parte de que Costa Rica puede ser un referente para evaluar, no para copiar. En ningún momento el señor Minier ha dicho que hay que copiarlo. No, para evaluar. Para evaluar. Es un referente importante. También creo que es otro referente muy importante, tan o quizá un poquito más importante que el de Costa Rica, el de Uruguay. ¿Y por qué el de Uruguay? Porque el de Uruguay es un sistema mixto también, igual que el nuestro. Ah, ok. En donde la preponderancia la tiene la modalidad de reparto. Pero la tasa de retorno media global del sistema anda por hoy, a la fecha de hoy, por el 64%. Wow. En un análisis hecho por la propia, lo que allá se consideraría la tesorería de la Seguridad Social. Pero en otro análisis hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, habría que contratar la contradicción, llega a plantear que la tasa de retorno al 2021 llega al 84%. Wow. Si, y estamos hablando ahora de la de reparto, si la comparamos con la nuestra, que tiene en la ley actual, la pública, la de reparto, tiene 3 escalas, 60%, 70% y 80%. La actual, no la propuesta por la bicameral, que nos vamos a referir un poquito allá. Vemos que la tasa de reparto, que según los informes oficiales de Uruguay, cae dentro de esas escalas. Okay. Y el concepto de digno, nos refiramos al salario, nos refiramos a salud, o nos refiramos a pensión, sí, siempre va a ser producto de controversia. Así es. Por lo que dije al principio de mi intervención, y es que en cuestión de distribución del producto, de los valores que se generan, hay gente que tienen diferentes roles y poderes económicos y políticos en los sistemas. Así es. Y como tal, como dijo el señor Minel hace un momentito, refiriéndose a la rentabilidad, y estoy de acuerdo con él, el sistema de capitalización es muy ágil en la parte de rentabilidad y en la colocación de los fondos. Claro, los fondos de pensión. Pero entonces eso nos sitúa en el punto de partida de donde surge la controversia entre reparto y capitalización. ¿Y cuál es? Bueno, la función estratégica en sí que cumplen ambos tipos de espacios organizativos, el público y el privado. ¿Cuáles son? Los estratégicos, los fundamentales. En la parte privada, nadie duda en el mundo entero que el objetivo estratégico fundamental de una empresa privada es ganar dinero. Claro. Entonces eso no está en discusión. Los negocios son para ganar dinero. Así es. Pero las propias teorías que se han desarrollado para justificar ganancias más allá de los prudentes, dado los contextos económicos y sociales en que se desarrolla, entonces desarrollan una serie de acumulaciones que entran en contradicción con los propios objetivos sociales que hay que alcanzar. Por eso al principio decía, el título, recordemos, es seguridad social, no es seguridad privada. Seguridad privada es otra cosa. Claro. Entonces, si es social, hay una orientación social que deben tener las políticas públicas, donde éstas se diseñen y ejecuten, sea cual sea el lugar del mundo. Naturalmente sabemos que en muchísimas partes no se logra y precisamente los conflictos, contradicciones, intereses, etcétera, que puede haber y hay de los agentes que intervienen en esas estructuras, llevan a la inclinación hacia un lado o hacia el otro. Entonces esa parte, por eso son tan ágiles ahí. Naturalmente, obedece a su estrategia y además son expertos en eso. Llevamos, ¿cuántos siglos? 18 al 21. ¿Cuántos siglos? En que se ha desarrollado todo el sistema capitalista de mercado en base a objetivos de ganancia. Yo no utilizo el adjetivo adicional máxima, porque inclusive es una utopía, no se logra nunca, aunque sí la ganancia más alta posible. Así es. Entonces, esa parte me parece fundamental. Y eso es precisamente lo que nos lleva a cuestionar el sistema de capitalización individual. Porque el sistema de capitalización individual se introduce en América Latina, no solamente en República Dominicana, en América Latina, en cualquiera de los países que queramos hablar, en unas estructuras, en un contexto
en donde es perfectamente visible que se inserta en una contradicción en la dinámica de funcionamiento. ¿Por qué? Punto de partida. Analicemos los promedios de los salarios, no solamente los salarios, los promedios de las remuneraciones, que van un poquito más allá de los salarios, en los diferentes modelos de América Latina. Concentrémonos en el dominicano. Salario promedio familiar, 20,000 pesos. Wow. En el programa de geopolítica, geoeconomía de noviembre, en esta misma mesa, se dijo, eso llega a 20,000 pesos. Y eso llega apenas, y la canasta básica andaba en aquel momento por 42,000. A febrero de este año anda por 43,000 pesos. Entonces, no alcanza ni para la mitad de la canasta promedio básica familiar. Hablando de dignidad, alguien que diga si una familia de 4 miembros, la pareja y 2 niños, puede reproducir sus satisfactores sociales con un tercio de lo que es la canasta básica. Evidentemente, a eso que le estamos hablando, llamando indignidad en la reproducción social, en el funcionamiento y la creación de riqueza, en donde la fuerza de trabajo, los trabajadores y trabajadoras, juegan un rol fundamental para que se cree la riqueza. Entonces, se introduce en un contexto muy contradictorio en que es imposible que bajo la lógica que hemos conversado se puedan alcanzar y retribuir pensiones dignas a las personas. Bien. Interesantísimo Sí. este debate. Cuando se concibe el sistema de reparto, o en los países, ya como ustedes nos han orientado, en países de corte capitalista, al final de la Segunda Guerra Mundial, viene sobre la concepción de que esos países eran industrializados, o sea, que una buena parte de la población estaba trabajando, no vamos a decir pleno empleo, pero sí tienen un alto porcentaje de la población, incluso los países desarrollados hoy, se mide el desempleo, un desempleo de más de un 10%, es algo escandaloso. O sea, la población, casi toda la población está trabajando. Primer punto. Segundo punto, se hacía con una previsión de que las personas iban a tener una esperanza de vida X dentro del modelo, que cambió por completo. Y que eso es uno de los puntos que ha tenido álgidos debates y problemas en países como Francia, en donde cambiarle 1 año o 2 al asunto ha generado prácticamente una guerra civil. El tercer punto, que ya también ustedes lo han tocado, la parte de la inflación, de cómo en cierta medida esto va cambiando con el tiempo y va reduciendo la capacidad o la posibilidad de suministrar una pensión mínimamente segura o mínimamente justa, vamos a decirlo así. Entonces, esos elementos dentro de una sociedad como la dominicana, caracterizada por un alto porcentaje de empleo informal, ¿cómo pudiera afectar? ¿Cuáles son los elementos para establecer lo que ustedes han dicho como una especie de modelo mediante el cual no se quede fuera una buena parte de la población que de una u otra forma tributa directa o indirectamente, o simple y llanamente buscar un mecanismo para ver cómo se llega a un punto de equilibrio? ¿Qué pueden decirnos sobre eso? Hernán, si quiere comenzar. Bueno, un modelo como tú lo planteas tiene un aspecto demográfico muy importante. La esperanza de vida. La esperanza de vida, pero además la cantidad de personas que puede cotizar Exacto. a la seguridad social, ya sea de manera formal o informal, pero que va a durar 20, 30, 35 años para poder pensionarse. Estamos hablando de la juventud, que vaya por lo menos dentro de los 17 a 25 años. En Europa eso fue uno de los aspectos que más afectó, esa disminución poblacional. En América Latina todavía tenemos esa oportunidad. Lo único que sucede es que la mayoría de nuestros... se le llama bono demográfico. Exactamente. Entiendo yo que ese ejército de jóvenes que tenemos en la República Dominicana, tenemos que de una u otra manera involucrarlo en la seguridad social y planificar mejor nuestra seguridad social. Y entre yo y el compañero hablábamos, decíamos que
siempre veíamos crisis y cambios de los sistemas de seguridad social en los países de América Latina, pero tú vas a los países que le llaman del centro, los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, y ahí el sistema de seguridad social camina por sí solo y se monitorea cada cierto tiempo y se evalúa y se actualiza cada cierto tiempo, y si el Estado considera de que debe de hacer ajustes, el Estado hace esos ajustes, no el sector privado. Claro, el sector privado juega un papel también dentro del sistema de seguridad social como capitalizador e inversor de esos fondos, pero de una u otra manera es el Estado el que mantiene esa política de seguridad social activa. Y estamos hablando en el caso de Europa, de poblaciones que cada día envejecen y que están generando crisis dentro del sistema. En el caso de Japón, ya entró en eso. En el caso de la China, es un país socialista que tiene toda una estructura de reparto muy diferente pero también a lo que nosotros conocemos, pero se basa en ese bono demográfico que nosotros hemos hablado. Se basa en toda esa juventud que tienen trabajando en las factorías, en los centros de investigaciones. Se basa en esa juventud que está ganando 2 veces el promedio de lo que ganaban sus padres. Entonces, eso de una u otra manera capitaliza esos fondos de inversiones. Yo entiendo que es una de las pocas fórmulas en que nosotros debemos de tener. No podemos tener un país informal, y si esa es nuestra realidad laboral, pues esa realidad laboral no puede estar de espalda a que porque usted es un trabajador informal, usted no tenga derecho a la seguridad social. Pero si usted va a entrar dentro de ese marco de seguridad social, que no sea simple y llanamente como un regalo, como un subsidio, como una donación, sino de que de una u otra manera usted también pueda aportar a ese sistema de seguridad social, no con impuestos indirectos, sino con impuestos directos y con cotizaciones. Yo entiendo que cuando eso pase, quizás la seguridad social en nuestro país se tomaría otro rostro. Bien, lo tomo ahí mismo, lo dejó el señor Miguel. No solamente con impuestos indirectos, sino con impuestos directos. Yo agrego, y con impuestos directos fundamentalmente en términos proporcionales a todos los fondos que vayan a llegar a las arcas públicas. ¿Por qué? Porque de otra manera, la propia dinámica de un sistema capitalista dependiente como el de República Dominicana no tiene posibilidad dentro de la capitalización individual de generar pensiones dignas. No hay posibilidad. Todavía más. El señor Miguel acaba de decir algo muy interesante. La cantidad de personas cotizantes es uno de los elementos. Claro. Aún antes de comenzar a implantar el modelo de capitalización en América Latina, una de las evaluaciones que se hacía era esa. Pero había la esperanza de que los modelos económicos y sociales que se iban a modernizar, iban a generar todas esas bondades, flujos y derrames, como dice una de las pseudoteorías económicas, que iban a hacer posible que cada vez más se incorporaran a la modernidad amplios segmentos sociales y que por consiguiente se iban a conseguir esos cotizantes. ¿Cuál es la realidad hoy en República Dominicana? Comparemos con esa realidad en el 2000, un año antes de la aprobación de la 87, para fines de los cotizantes. En el año 2000, la población ocupada en la informalidad, que en ese momento, solo podemos hablar de sector informal, no de la informalidad total, era el 58% de la población ocupada. ¿Cuál es la realidad en el periodo 2021, 2022 y 3 primeros trimestres del 2023? Que la población ocupada informal es 58%. Wow. Ya por ahí vemos que la modernidad no ha llegado, ¿verdad?, a los ocupados, al beneficio de un producto que en promedio ha crecido durante los últimos 40 años, exceptuando 2003, 2008, 2009 y 2020, por las crisis financieras primero, la global y la pandemia, en un 5.5%, con una productividad que hay 4 estudios por lo menos, uno del Fondo Monetario Internacional, otro de la Comisión Económica de América Latina. Bueno, vamos a mencionar 3. Y otro muy reciente, publicado a través de la Fundación Frederick Ebert, por el economista
Francisco Taveras, me parece, Taveras o Tavares, que es el apellido, que demuestran que la productividad ha crecido ya en el punto de 2019, 75%. Puntos acumulados desde un periodo, partimos del 2000, ¿verdad? Y sin embargo los salarios apenas han captado un tercio de ese 75%, lo que nos lleva al otro tema que no habíamos tocado de manera explícita, ha estado implícita tanto en la exposición del compañero como mío, que es el aspecto de la desigualdad, no solamente del ingreso, sino también de otros aspectos. Entonces, en la parte de los cotizantes hay 3 frenos. Número 1, el bono. Tasa de desempleo actual, 11 a 13%. La general, tasa de desempleo juvenil, 22 al 27%. Ahí se demorona el bono inmediatamente. Después, en los jóvenes ocupados, una parte de ellos, no todos son jóvenes, también hay personas adultas, una parte de ellos supuestamente están en el sector formal, cotizando. Y cuando se hace el análisis estadístico de las encuestas que publica el Banco Central sobre cómo se distribuyen los ocupados por formal e informal, encontramos que un 40% de los asalariados que trabajan en el sector formal, gran parte en la gran empresa, no cotiza porque es informal. Es un ocupado informal, aunque trabaja en el sector formal. Empresas registradas en la Dirección General de Impuestos Internos, empresas que mandan su planilla de empleados al Ministerio de Trabajo y que por consiguiente no sabemos cómo mantienen. Y al final, ¿cuántos son los que están cotizando? ¿Qué porcentaje? Mira, hay unos registrados 3.300.000 y están cotizando como 1.8 millones, me parece. Entonces, menos de la mitad. Menos de la mitad. Que es otra de las falencias. O sea, usted tiene registrado 3.5 y están cotizando. La densidad ahí se mueve. Y a eso hay que agregarle, primero, lo que dijo el señor. Y en relación a la población económicamente activa, ¿qué sería eso? Ese 1 punto... Eso viene siendo como un 3, un 40%. A ver, la pregunta que un 40%. Como que tengo es, escuchándole a usted hablar sobre esos desafíos o esas barreras estructurales y sociales que hay que superar en República Dominicana para instaurar o para traer o formular, construir un nuevo sistema de seguridad social y de pensiones. ¿El Estado dominicano está preparado para incorporar cambios importantes en el sistema actual de seguridad social y de pensiones cuando vemos que todavía hay muchas cosas que resolver? Porque, por ejemplo, cuando vamos a construir un edificio necesitamos una muy buena zapata. Entonces hay cosas de base que deben ser la antesala para promover, digamos que la instalación de un nuevo sistema de seguridad social y de pensiones, porque si no, entonces podemos introducir los cambios que querramos y no va a funcionar, o sea, de continuar así. ¿Está el Estado dominicano preparado o en la capacidad de forjar un nuevo sistema de seguridad social y de pensiones con esas barreras y desafíos sociales y estructurales que usted está mencionando? Mira, yo diría, ampliaría un poco la reflexión y diría, el Estado dominicano y la sociedad dominicana. Porque por mandato, el Estado dominicano tiene ese mandato de que debe atender no solamente la estabilidad macroeconómica, sí, la estabilidad macroeconómica, sino también la estabilidad social con crecimiento, desarrollo de las personas con dignidad, que es lo que dijimos al principio, asegurarle la posibilidad de alcanzar una calidad de vida digna, integral. Cuando se habla de eso, nada más no estamos hablando de ingresos. Claro. Estamos hablando en la parte de ingreso, en la parte social, en la parte emocional, en la parte integral. Por tanto, no solamente es ingreso y pensión, va mucho más allá. Entonces, cuando dice está preparado, el Estado per se nuestro tiene el mandato y tiene una estructura enorme, ¿verdad? Y tiene funcionarios y servidores públicos, muchos capaces, aunque el discurso trata de demostrar que hay una partida de vago, el Estado dominicano es una partida de vago completa, ¿verdad? Pero sin embargo funciona
con equipos, servidores públicos capaces, cada vez preparándose más, etcétera. Entonces el problema no es solamente de capacidad técnica. No. Ahí, no, yo sé que no, que tú no lo has dicho. Entonces hay una parte que es la voluntad política de hacer las transformaciones, no políticas en el marco general nada más, sino dentro del marco, Exacto. institucionales, Exacto. y asumir los roles que le manda la Constitución de la República y las diferentes leyes para lograr alcanzar esa dignidad en la parte de salud y en la parte de educación. Se puede entregando totalmente los servicios públicos a un sector privado que nadie me contradijo en la mesa, su objetivo estratégico es ganar dinero, y las corrientes económicas y filosóficas que sostienen ese ganar dinero, sostienen que debe ser la máxima. Por tanto, para lograr la máxima, debe de ser explotando aparte de la fuerza de trabajo, de tal manera de lograr la máxima, si no es posible. Si fuese así que lograran la máxima, lo cual lo dudo, no es posible, esa es una utopía, pero sí la más alta posible, está en una encrucijada la economía. Y por eso es que hay que salirse, volviendo ahora a lo que es las pensiones entre reparto y capitalización individual. Por eso hay que salirse pura y simplemente de la reflexión en el marco de generar riqueza con el manejo de los fondos. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de lograr el equilibrio. No hay posibilidad de sostenibilidad de ese sistema. Ahora bien, ¿es posible la sostenibilidad con el concepto de equilibrio? En el de reparto tampoco. En el concepto de equilibrio, lo que pasa es que si partimos, nuestro punto de partida fue que la seguridad social es una responsabilidad macrosocial de los estados, aquí y en cualquier estado. Por consiguiente, no se puede pensar en un flujo de caja privado para referirse a sus responsabilidades sociales que usted debe hacer. Cuando mencioné de Uruguay, dije, la tasa de reparto allí es muy alta. Sí. ¿Está en equilibrio el presupuesto? No. Entonces, ¿cómo se financia? Con impuestos. Bueno. Pero vamos a analizar la estructura ahora, fiscal de Uruguay. O podemos coger la de Costa Rica. ¿En qué descansan los impuestos? Lo mismo que no, bueno, entonces Exacto. está ahí. Ahora, hay que buscar un tercer modelo que asegure acercarse lo más que se puede a la sostenibilidad hacia el equilibrio, sin alcanzar el equilibrio, que es otro concepto utópico dentro de la teoría económica, con la que nace toda la ciencia económica y que todavía se sostiene, pero que ya desde las décadas del 70 la ciencia de frontera ha demostrado que ni en las estructuras naturales ni en las sociales es posible funcionar en equilibrio. Por circunstancias podría funcionar en equilibrio, pero nunca se funciona en equilibrio. Esta ciudad es una ciudad abierta y compleja. No funciona en equilibrio, funciona en desequilibrio. Sí. Tú has tenido apagones en tu casa, pero claro, por diferentes razones. Eso es desequilibrio. Claro. Has ido al mercado a buscar algo, no has encontrado. Sí, eso es desequilibrio. Y es masivo eso, no, pero hay una serie de desequilibrios y el hecho de que se esté abierto. Por eso me refería a ese concepto para hablar un poco. Porque insistir en equilibrio, e inclusive para demostrar la deficiencia del Estado con relación a la empresa privada. Pero bueno, por el sentido general, como filosofía. Entonces, eso no es así. No así. Y hay miles de casos en el mundo entero que demuestran, y aquí tenemos casos. Aquí tenemos casos de empresas públicas exitosas que generan ganancias y el excedente va a los fondos públicos para volver a la sociedad en forma de bienes y servicios. Bien. Se nos está agotando el tiempo, pero quisiéramos que ustedes, en estos minutos que nos faltan, nos dieran cuáles son conclusiones y recomendaciones que pudieran hacer. Tenemos 3 minutos aproximadamente, así que vamos a repartir 1,5 minutos para cada uno. Es un poquito difícil y no ha quedado mucho material por lo visto. Sí, bueno, sí. Mi conclusión es que, bueno, tenemos, como dice el profesor, un sistema dual de sistema de seguridad social, podemos hablarlo así, tanto de pensión como en salud, cada día privatizándose más de 1000 formas. Yo entiendo de que la capitalización individual no llenó las expectativas que esperábamos, que el reparto quizás fue la solución al reparto, pero que esa solución se quedó corta. Es mi conclusión. Okay. Sí. Bien, la mía es que si tuviera que decidir en este momento
Así entre es, que uno nos y gusta. otro yo me fuera por reparto completamente. A pesar de las voces agoreras que hacen reflexiones única y exclusivamente en términos de la sostenibilidad de los sistemas dentro de la capitalización. Porque no es posible la sostenibilidad ni en reparto ni en capitalización con el entramado que tenemos a nivel social de las estructuras. Los excedentes nacionales con relación a las empresas muy grandes, con relación a la mediana y pequeña, y los internacionales, las transnacionales, que ahora fuera de cámara estábamos hablando sobre cómo funcionan en los países desarrollados los sistemas de capitalización muy bien, claro, países centro, que además la mayoría de ellos colonizaron Francia, Holanda, Estados Unidos, etcétera, los países dependientes, subdesarrollados, donde traen excedentes que se suman a los excedentes internos y generan la cantidad de fondos suficientes para darle seguridad social digna y salud a sus ciudadanos. Cosa que no nos sucede a nosotros. Así, vamos y ahí, finalmente, habría que entrar en detalles de las tasas de retorno y los niveles que se alcanzan en cada una con uno y con otro, y también de las falencias, sobre todo tomando en consideración el último informe de la bicameral, que se está haciendo una campañita a nivel de los medios de comunicación para que sea detratada, hundida, enterrada, sin analizar lo que está en detalle planteando ese informe y sin analizar la metodología utilizada, que fue con una presencia masiva de actores del pueblo de los diferentes sectores. Bien, el tiempo en televisión es implacable. Este programa ha sido muy dinámico. Definitivamente tenemos que agotar en el futuro otra jornada como esta. Iniciar donde nos quedamos. Sí, queremos antes de despedirnos agradecer a nuestro técnico Edgar Peña. Nosotros estamos aquí por cortesía de los técnicos, porque este es un programa en vivo y ustedes no se imaginan todas las cosas que hay que hacer para que esto salga sin mayor tipo de contratiempo. Y nada, agradecerles a todos ustedes que nos hayan sintonizado, esperarlo el próximo sábado y no dejen de seguirnos en sumundotv.com. Señores, muchísimas gracias. Minier, muchas gracias a ustedes. Y gracias Ortega, muchas gracias a todos. Nos veremos el próximo sábado en una nueva jornada de Geoeconomía. Su Mundo. Hasta luego. Su Mundo TV.